Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con esta serie de programas Rompiendo Techos de Fe. Y sabe, es que realmente nosotros muchas veces, amados hermanos, tenemos ese muro, como decía la vez pasada, amados hermanos, ese, ese techo que nos impide llegar a los pies del Señor y alcanzar ese milagro o alcanzar, amados hermanos, esa necesidad por la que hemos estado clamando. Y que de repente, amados hermanos, nosotros mismos nos ponemos un freno, nosotros mismos que impide que nos acerquemos hacia el Señor. Pero mire que esta porción de la palabra que el Señor nos ha dado, que está en Marcos 2, desde el versículo 1 en adelante, nos muestra esa manera, esa confiabilidad de que podemos acercarnos a Dios. Y le compartía en el video anterior, amados hermanos, que estos 4 hombres pensaron por un momento cómo hacer, cómo poder llegar hasta el Señor para que el amigo o el familiar alcanzara el milagro de la sanidad. Y le decía, pongámonos por un momento en el lugar de ellos, ¿verdad? Y buscaron por donde y no encontraron, y más de alguno, hermano, pensó, ¿verdad? Rompamos el techo y bajemos al amigo, ¿verdad? Por el agujero. Pero póngase por un momento, hermano, a pensar qué haría usted como dueño de su casa que le rompan el techo, que le dañen, que le quiten las láminas o el techo se lo rompan, hermano, se lo destruyan. ¿Qué haría usted, verdad? ¿Qué hizo el Señor cuando miró aquella acción? Me imagino, hermano, que inmediatamente la predicación se paró para ver qué sucedía. Porque, hermano, cuando usted está hablando de que rompieron el techo, usted imagínese por un instante que aquellos 4 hombres comenzaron a golpear arriba o cayeron escombros o cualquier cosa. Pero una vez que ellos lograron todo aquello, vamos, hermano, la enseñanza que nos da esta porción de la palabra es que la fe no encuentra barreras, la fe no encuentra obstáculos, pero también la fe necesita de sacrificio. Estos 4 hombres se subieron al techo, rompieron el techo. Eso significa trabajo, sacrificio, dedicación, tiempo. ¿Para qué? Para que pudieran bajar a la persona que necesitaba el favor del Señor. Eso nos enseña, esta porción de la palabra nos enseña, que la fe también necesita de acción. No solamente es orar, que es muchas veces en el error que nosotros caemos. Amados hermanos, le pongo un ejemplo sencillo, pero muy claro. Muchas veces oramos por un familiar y estamos pidiéndole al Señor que cambie, que transforme a aquella persona, que se vuelva el corazón de ese hombre o mujer o de ese joven a los pies de Cristo. Pero nuestras acciones, nuestras palabras dañan a ese propósito de Dios, dañan a esa persona. Entonces, hermano, también si nosotros oramos por X o Y razón, también nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que sacrificarnos, hermano, en el sentido de también, amado, no ser estorbo para los planes y los propósitos de Dios. Hermano, la vez pasada yo les compartía, muchas veces el cuerpo de uno se enferma por la mala alimentación, porque no tenemos el control de alimentarnos sanamente, sino que comemos lo que venga. Y eso, hermano, al final nos pasa factura en nuestro cuerpo. Entonces, la fe, hermano, no es solamente orar y yo tengo fe, y no, también es acción. Esto está palpable aquí. Estos 4 hombres rompieron un techo, sacrificio, trabajo, tiempo, dedicación, para que pudieran bajar. Y mire qué tremendo, hermano. Meditamos con mi esposa el otro día en la madrugada sobre este versículo principalmente. Y me decía mi esposa que qué tremendo, que una vez que aquellos hombres se sacrificaron, una vez que aquellos hombres rompieron el techo, una vez que esos hombres, ¿cómo hicieron para subir al paralítico hasta arriba? Pero lo hicieron y bajaron. El Señor dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. 2 cosas vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Le dice el Señor, tus pecados te son perdonados. Pero aquel hombre no iba para que le perdonaran pecados.
Aquel hombre iba para que le hiciera el favor o el milagro de que caminara. Pero qué tremendo, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban ahí se enfadaron, se molestaron con el Señor. Eso nos indica, amados hermanos, que siempre que usted busque del Señor, que usted clame al Señor, que usted incluso recibe el favor del Señor, siempre el religioso le va a poner, no se va a alegrar, hermano, siempre el religioso va a estar ahí. ¿O no ha escuchado usted cuando dicen, a este ni Dios lo perdona? Eso significa, hermano, de que en nuestro corazón la voluntad está que aquella persona no tenga salvación. Entonces, la fe, hermano, no solamente es lo que usted mire de un milagro, no. La fe transcurre más allá en cambiar, en transformar, en renovar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice, renovaos en vuestro entendimiento, porque la fe hace renovar los pensamientos. Por eso le digo, y tomaba Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿a dónde comienza eso? En el corazón, pero lo piensa aquí y lo confiesa con la boca. También la palabra del Señor dice en Colosenses, dice todo lo que hagas, todo, hacerlo de corazón, como para el Señor, porque eso le agrada. Vamos, hermano, aunque yo le he dicho siempre, aunque nosotros estemos solos, aunque no tengamos a nadie que nos esté mirando, ¿sabe, amados hermanos? El ojo de Dios lo está mirando a usted. El ojo de Dios lo está examinando, lo está probando. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros demostramos la fe de Dios en la integridad. No crea que en el templo, porque usted levante las manos, o porque griten, porque dancen, porque canten, porque hagan todo lo que se puede hacer en un templo. No, esa es parte, hermano, de ir a adorar al Señor. Y no le estoy diciendo que esté malo, no. Pero la integridad también se mantiene no solamente en el templo, sino allá donde nadie lo mire, en la habitación, ahí en su intimidad personal. Allí, amados hermanos. Y esto nos enseña esta palabra, amados hermanos. El religioso siempre le va a poner obstáculos. Pero ¿sabe qué? La fe vence todo. Por eso el Señor puso ese ejemplo de la mostaza, ¿verdad? No por el tamaño de lo pequeñito, una pequeñita, no. Es por el poder que tiene esa semilla a la hora de germinar. Es el poder que tiene la fe cuando germina en nosotros. Todos tenemos una medida de fe. Todos. Pero cada uno de nosotros es responsable de hacer que esa fe crezca, que esa fe se desarrolle. Un ejemplo, hermano, es usted le da el estudio a sus hijos. Su hijo se gradúa de X profesión, pero una vez que su hijo está graduado, él es el responsable de ir a trabajar. Él es el responsable de poner en práctica todo aquello que de repente aprendió en una aula a través de un maestro. Él es el responsable de desarrollar el trabajo. Usted ya le dio las armas. Los maestros ya le pusieron lo que podía hacer. Pero ahora le corresponde a la persona que va a trabajar a desarrollar lo que aprendió en las aulas. Dios nos ha dado fe a todos. Todos tenemos, dice la palabra, una medida de fe. Pero todos somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables a que esa fe germine, a que esa fe crezca, a que esa fe se desarrolle, a que esa fe destruya, arruine los planes, los argumentos del enemigo, a que esa fe rompa techos, a que esa fe destruya muros, a que esa fe se levante cada día en nosotros como ese poderoso gigante, porque no es usted, no soy yo lo que va a hacer, hermano, los cambios, las transformaciones. No, es el que está adentro de nosotros que va a hacer el cambio. Es el que está adentro de nosotros el que va a transformar las atmósferas donde usted está por medio de la fe que usted ha desarrollado. Dios ya puso las armas. Él dice en su palabra que nos ha dado las armas para que podamos ir como soldados del ejército celestial. Pero el usar las armas les corresponde a usted y me corresponde a mí. Dios ya hizo su parte, ya nos dio fe. Ahora nosotros desarrollemos la fe como estos 4 hombres. Rompieron techo, rompieron barreras, destruyeron argumentos, se pararon en contra de los religiosos, destruyeron los argumentos de ellos. ¿Para qué? Para que este hombre alcanzara el milagro. Su pariente, su familiar, su amigo, su esposo, sus hijos pueden alcanzar ese milagro de la transformación de Dios.
Solamente tenemos que creer y accionar en fe y que Dios hará la obra. Amado hermano, muchas gracias y que el Señor les bendiga.